Buen día. La clase pasada tocamos el tema de la cuaresma, pero esa clase solo era una introducción, porque la cuaresma es preparación a algo más importante. Hoy quiero hablarles de la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los actos litúrgicos principales? De esto hablaremos a continuación. Lo primero es que la Semana Santa comprende, como la palabra lo dice, una semana, que va desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Luego, esa semana es acompañar a Jesús durante su última semana en la tierra. Es recordar, entonces, esos últimos 8 días de Jesús con nosotros. Comienza con el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. ¿Qué recordamos ese día? Recordamos cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito. Y ahí fue aclamado rey. Y cuenta el Evangelio que ahí la gente lo aclamaba con vítores, Hosana al Hijo de David. Y tiraban ramos, tiraban palmas donde él iba a pasar. Por eso, el Domingo de Ramos se llama así, recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Si bien es cierto, las palmas se bendicen, pero ojo, las palmas no son ni adornos ni mágicas. Las palmas es recordar entonces que Jesús es nuestro Rey, que lo aclamamos en su entrada triunfal a Jerusalén o en nuestra vida. Las palmas no nos van a librar de ningún robo, de ninguna tormenta, sino que nos hacen recordar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lunes, martes, miércoles santos son días más o menos tranquilos. Recordamos en estos días que Jesús va a Betania a visitar a sus amigos. Luego también vamos a recordar a la traición de Judas. Pero los días que siguen, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, a estos días se les conoce como los días que van a conformar el Tríduo Pascual. ¿Y qué es el Tríduo Pascual? El Tríduo Pascual es pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Empecemos por el Jueves Santo. El Jueves Santo van a suceder 2 cosas fundamentales. En la mañana tendremos la misa crismal. En la mañana vamos a tener la misa crismal. Y te preguntarás, ¿qué es la misa crismal? Pues la misa crismal es donde se consagran los óleos que se van a utilizar durante el año. ¿Cuáles son estos óleos? Estos óleos son 3, los principales. El óleo de los catecúmenos, que se utiliza para los bautismos, el óleo de los enfermos, que se utiliza durante la unción de los enfermos, y el Santo Crisma, que se va a utilizar para ungir a los sacerdotes cuando son ordenados. Además, esta misa tiene algo muy importante también. Además de ello, la renovación de los sacerdotes, de sus promesas sacerdotales. Este día, todos los sacerdotes hacen renovación de sus promesas sacerdotales. No en todos los países, no en todas las diócesis se celebra el jueves, se celebra otro día, o martes o miércoles. Pero aquí lo que se busca, lo importante es que esta misa se celebre. El Jueves Santo por la tarde se tiene una misa muy bonita que se llama la Misa de la Última Cena o la Misa de la Cena del Señor. Aquí suceden 2 cosas importantes. Vamos a recordar la Misa de la Última Cena o vamos a recordar la Última Cena de Jesús, donde se reúne con sus 12 apóstoles antes de morir. Y también vamos a recordar la institución de 2 sacramentos, del sacramento de la Eucaristía y del sacramento del orden sacerdotal, porque ahí encontramos aquellas palabras fundamentales que encuentras en todas las Biblias. Tomó pan y tomó vino y les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Las palabras que repetimos en cada Eucaristía. ¿Por qué decimos que se instituyeron estos 2 sacramentos? Por las palabras de Jesús que les dice a sus apóstoles, hagan esto.
¿Qué estaban haciendo? Un banquete, una última cena. Eso es la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. La misa es recordar la última cena. Pero eso ahora va dirigido a unos sujetos específicos. Ahí también instituye entonces el sacerdocio. Luego, en algunos países, ese mismo día se acostumbra a bendecir pan, recordando precisamente la institución de la Eucaristía. El pan, dicho sea de paso, se puede comer. Está bendecido, pero se puede comer, porque este pan bendito nos hace recordar la institución de la Eucaristía. Ojo, está bendecido, no está consagrado. Muy distintos, son cosas muy distintas. El estar consagrado es cuando el sacerdote lo consagra en el altar. Eso ya se llama Eucaristía. Pero bendición se puede dar a un pan, al agua o incluso a cualquier objeto religioso. El jueves también sucede algo particular. Al terminar la Eucaristía, el Santísimo no es reservado en el sagrario como se hace normalmente, sino que se prepara un monumento para la adoración. Ahí quedará un par de horas, o como lo hacen en algunos lugares, pues se quedará hasta la medianoche, otros se quedará hasta la madrugada. Lo reglamentario es hasta la medianoche. También este mismo día se va a recordar la visita o el recorrido de las 7 iglesias. Este recorrido de las 7 iglesias en la noche del Jueves Santo, que en algunos lugares se extiende hasta la mañana del Viernes Santo, es sin dudas una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda América Latina. Estas visitas y la oración en cada una de ellas simbolizan el acompañamiento de los fieles a Jesús en cada uno de sus recorridos desde la noche en que fue apresado hasta la crucifixión. En la primera iglesia se recuerda el trayecto de Jesús desde el cenáculo donde celebraba la última cena con sus apóstoles hasta el huerto de Getsemaní, en donde ora y suda sangre. En la segunda se medita sobre el paso desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás, donde fue interrogado por y recibe una bofetada. En la tercera iglesia, la oración se centra en el recorrido de Jesús hasta la casa de Caifás, lugar donde recibe escupitajos, insultos y sufrió dolores durante toda la noche. En el centro de la reflexión, para la cuarta iglesia, es la primera comparecencia de Jesús ante Pilatos, el gobernador romano de la región. Ahí Jesús fue acusado por los judíos que levantaron falsos testimonios contra él. En la quinta iglesia, se acompaña al Señor en su comparecencia ante el rey Herodes, quien junto con sus guardias también lo injuriaban. En la sexta iglesia se medita sobre la segunda comparecencia ante Pilatos y cuando Jesús fue coronado con espinas y condenado a muerte. En la séptima iglesia recordamos el recorrido de Cristo desde la casa de Pilatos hasta el monte Calvario, llevando la cruz a cuestas, su muerte y su paso al sepulcro, en donde resucita al tercer día. Este día es importante que se consagre las suficientes formas eucarísticas, porque al siguiente día no se celebra Eucaristía, pero sí se distribuye la comunión. Por lo tanto, es importantísimo que el Jueves Santo se consagren suficientes hostias. En esta Eucaristía también se recuerda el mandamiento del amor, el mandamiento en donde recordamos el episodio donde Jesús lava los pies a sus apóstoles. El Viernes Santo es un día muy importante, así como doloroso o triste. Recordamos el Viernes Santo cuando Jesús fue condenado a muerte y ahí lo acompañamos. ¿Qué tenemos el Viernes Santo? En la mañana, normalmente, hacemos el Vía Crucis. ¿Qué es el Vía Crucis? Viene de 2 palabras latinas, vía, camino, crucis, cruz. El Vía Crucis es el camino de la cruz. Es recordar cuando Jesús fue condenado a muerte y obligado a cargar la cruz. Ese es el Vía Crucis, el camino de la cruz. 14 estaciones hasta llegar al Gólgota, donde fue crucificado. Normalmente, el Vía Crucis
se realiza por la mañana. Después se tiene la meditación de las 7 palabras. Algunos lo hacen al concluir el Vía Crucis, otros a las 3 de la tarde, algunos no lo hacen. Es preferible que se hagan las meditaciones de las 7 palabras, ya que se recuerdan las últimas frases que Jesús pronunció. ¿Cuáles son estas frases que Jesús pronunció? La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es tan bueno que permite que lo traten mal y aún así los perdona. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús es un hombre de palabra. Él siempre cumple su promesa. Este hombre que está crucificado a su lado le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tercera palabra: ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. María es muy importante para Jesús. Así que aún en su agonía, Jesús no puede olvidarse de ella. Entonces, preocupado por dejarla sola y desprotegida, se le encarga a su discípulo más amado, Juan, que desde ese momento representa a toda la humanidad. Cuarta palabra: Padre, ¿por qué me has abandonado? En su inmenso dolor, Jesús se sintió solo, no porque su Padre no estuviera con él en esos momentos, sino porque su dolor era tan grande que no podía sentir su presencia. Quinta palabra: tengo sed. Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, es también un ser humano, es decir, sentía dolor, hambre y todo lo que una persona como tú y como yo hubiese sentido en ese momento. Sexta palabra: todo está consumado. Jesús, recordando todo lo que se había escrito de él sobre el Antiguo Testamento, vio que todo se había cumplido y lanzó su grito de triunfo: todo está consumado. Jesús cumplió lo que Dios le había encomendado. Séptima palabra: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús encomendó su espíritu voluntariamente en las manos de Dios. Después de las 7 palabras, tenemos la adoración de la cruz, a las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado al mediodía, pero estuvo 3 horas en agonías. A las 3 dice el Evangelio. A las 3 dice el Evangelio. A la hora nona, ahí murió Jesús. Por eso, a esa hora se acostumbra a tener oficio de la Santa Cruz. Adorar la cruz no es adorar el arma con que fue asesinado nuestro Señor, sino más bien que se hace esto para recordar con qué tan alto precio fuimos salvados. Por eso se hace este gesto en donde uno va, besa la cruz, recordando cómo fuimos salvados. En algunos países, el Viernes Santo, durante la tarde-noche, se tiene la procesión del Santo Entierro o del Cristo Yacente, donde se lleva en una urna a Jesús descendido, a Jesús yacente. Se hace un recorrido, en algunos lugares es toda la noche, en otros un par de horas. No en todos los países se hace la procesión del Cristo Yacente. También en algunos países se tiene ese día la procesión del silencio. En algunos se distinguen la procesión del silencio de hombres, que es el día viernes, y la procesión del silencio de las mujeres, que es el sábado de gloria. Una procesión en la que no se dice nada, simplemente se va en silencio meditando la muerte de Jesús, acompañando a María en su dolor. El Viernes Santo es el único día en que no se celebra Eucaristía, porque Jesús ha muerto, y la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Este día no se celebra, solo se distribuye la Eucaristía, que el día anterior se consagró. El sábado de gloria hay que distinguir. El sábado en la mañana es un momento de silencio, no es un momento para pasar o para pasarla bien o para hacer una fiesta. No. El sábado por la mañana es un momento de silencio. Podemos aquí preparar o ensayar la liturgia de la noche. En la noche o tarde-noche se tiene la vigilia pascual. La vigilia pascual es donde vamos a recordar lo principal de los católicos, el principio de nuestra fe, la resurrección de Jesús. En la vigilia pascual, Jesús
vence a la muerte. Jesús resucita. Por eso, en la vigilia pascual es la misa más larga de todo el año. Tiene muchas partes. Se inicia con la liturgia de la luz. En un lugar aparte se bendice el fuego, se bendice la luz, se enciende el cirio y se entra en procesión al templo. Luego, en el templo se canta el pregón pascual, se leen 7 lecturas, en donde se recorre toda la historia de la salvación, y precisamente ahí recordamos cómo Dios desde el Génesis nos creó, desde el Éxodo que nos rescató, los profetas que nos instruyeron hasta el Nuevo Testamento. Luego se canta el Gloria. Además se tocan las campanas, se encienden las luces, se adorna la iglesia, recordando el triunfo de Jesús sobre la muerte. Este día es muy importante, porque recordamos lo principal de nuestra fe. Hay 2 festividades grandes en la iglesia. Una es la Navidad y otra la Resurrección. La Resurrección, que es elemento fundamental de nuestra fe. Como diría San Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso, este día es muy importante que vayamos preparados, muy elegantes, para celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte. El domingo de resurrección, ojo, la vigilia es la preparación para la resurrección. Es importante que vayamos a la vigilia, pero también es importante que vayamos a misa. ¿Por qué? Porque el domingo es el día importante para el cristiano. Ahí es el propio día de la resurrección. Y esta solemnidad tan grande se alarga durante 50 días. A este tiempo se le conoce como el tiempo pascual. Recordar ese triunfo de Jesús sobre la muerte durante 50 días, concluyendo en la solemnidad de Pentecostés. En síntesis, esta es la Semana Santa. Si te fijas, una semana llena de actividades, recordando estos últimos días de Jesús con nosotros aquí en la tierra. Qué bueno es que acompañes a Jesús. Qué bueno es que lo acompañes. Esos son sus últimos momentos. Es lo mejor que podemos hacer para recordar cómo fuimos rescatados, para recordar a qué precio fuimos salvados. Te invito a que realmente vivas este tiempo, esta Semana Santa. Comparte estos días con tus amigos, por las redes sociales, con tu familia, porque muy probablemente ignoran muchos estos temas. Que nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, nos acompañe siempre, nos proteja y nos cuide con su manto protector. Felices Pascuas de Resurrección. Vivamos.